La Corte de Constitucionalidad decidió dejar en firme la suspensión como secretaria general del Partido Patriota de Roxana Baldetti, lo que se convirtió en la cita de la semana. El Tribunal Supremo Electoral suspendió por el plazo de 6 meses al Partido Patriota, instruyó al encargado del despacho de la Dirección General del Registro de Ciudadanos para que cancelara la inscripción como secretaria general de Ingrid Roxana Baldetti Elías y recomendó que a funcionarios y empleados públicos de los poderes legislativo, ejecutivo y gobiernos municipales a observar lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos y abstenerse de participar en propaganda política anticipada a favor de la candidatura de cualquier funcionario y empleado público. Los argumentos de las ideologías de izquierda y derecha en Guatemala siguen siendo enfáticos y contestatarios entre sí. A continuación, extractos de las posturas de ambas partes, poniendo de manifiesto la histórica lucha por convertir sus convicciones en ley. Los conceptos de derecha e izquierda nacieron en la época de la Revolución Francesa a finales de 1700, cuando del lado izquierdo de la Asamblea Nacional Constituyente se sentaban los jacobinos, que exigían cambios en la forma de gobierno, y del lado derecho se sentaban los girondinos, que querían que las cosas se perpetuaran desde la establecida monarquía. Desde ese entonces los conceptos se convirtieron en ideologías que hoy por hoy rigen las formas de hacer gobierno en muchos países del mundo, incluyendo Guatemala, en donde según expertos hay variaciones de izquierda y derecha. Veamos la noción de izquierda y de derecha como unívocas, cuando en ambos campos lo que podemos encontrar son distintas tradiciones, distintas formas de posicionarse. Uno de los grupos que aglutinó las izquierdas del país es la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, que defiende sus principios basados en justicia social. Representa los intereses de la mayoría de la población, contribuye con su actuación política a resolver esos problemas y por lo tanto tiene una visión de transformación de la sociedad. A eso es un planteamiento de izquierda. En cambio, el partido de gobierno se inclina por una derecha conservadora, a decir del diputado por el Partido Patriota, Valentín Gramajo. Hasta tomar una postura que es la que nos coloca hoy en el centro derecha. El partido obviamente es un partido que cree en la democracia liberal, que cree en la propiedad privada, en la igualdad ante la justicia, ante de las leyes y ante la igualdad de oportunidades. Sin embargo, hay quienes aseguran que es imposible ser parte de un centro porque o se es izquierda o se es derecha. El centro es una ilusión, ¿verdad? Existen dos agendas, punto. En contraposición con esta postura, Armando de la Torre, director de la Unidad de Sociología de la Universidad Francisco Marroquín, opina que en Guatemala nunca se ha establecido un liberalismo absoluto y que lo que hay es un centro que responde a diferentes intereses, tanto de izquierda como de derecha. Por eso es que existe la socialdemocracia, que son ¿quiénes? Aquellos que simpatizan con algunos puntos del socialismo, pero que se horrorizan del control de las personas que tienen los sistemas socialistas. Entonces quieren tomar un término medio y más o menos lo llevan. La ideología de derecha defiende la empresa y el individuo por encima del colectivo o del Estado, es decir, que su forma de pensamiento cree que la inversión extranjera, la propiedad privada y la libre empresa sin tanta injerencia estatal son los caminos para el desarrollo de una sociedad, algo con lo que no coincide la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, quien expone sus argumentos. Es un papel decisivo del Estado en orientar la economía. No significa, como al estilo soviético del socialismo realmente existente, que el Estado se vuelva propietario, pero que el Estado sí se involucre en regular el mercado, en promover determinadas actividades económicas, en apoyar a pequeños y medianos productores, en impulsar políticas que generen empleo decente para la mayoría de los guatemaltecos. A la pregunta de si es posible una unificación de las diferentes corrientes de pensamiento y de las diferentes ideologías, las respuestas fueron contundentes. En Guatemala, desafortunadamente, la derecha que se ha construido históricamente es una derecha profundamente anticomunista y profundamente conservadora. Entonces es muy difícil negociar con ese núcleo duro de la derecha. Específicamente dentro de los partidos de derecha o de extrema derecha que existen en el país,
yo lo miraría o lo vemos muy difícil, por cuanto realmente estos partidos no representan los intereses de una clase, de un sector de clase en particular. Por eso no quieren debatir, tienen miedo. Y entonces se quieren imponer a la fuerza, pero no discutir. Tienen miedo, porque los argumentos de este lado mío son tan abrumadores y los de ellos tan inexistentes que no se atreven a discutir abiertamente estas cosas. Por eso, imposición, idea única, filosofía única, ideología única, poder único y sin discusiones. No obstante, hay argumentos por parte de ambos que supone eventuales discusiones conjuntas para trabajar por el país, aunque por hoy solo existan razones propias de cada sector para defender sus posturas. Lo que tenemos son unos usureros que no pagan impuestos, que no respetan los derechos laborales, que no respetan el medio ambiente, que sus excedentes económicos los invierten en otro país, no en Guatemala. Esto es sencillamente un sector de usureros antipatrióticos. La izquierda necesariamente, porque es clasista, piensa que el que no piensa como él es su enemigo, por el concepto de lucha de clases, lo cual es equivocado, totalmente errado, y está probado, pero todavía algunos se aferran a ese idealismo de extremo, ¿no? La elección de la nueva Junta Directiva del Congreso llevó incluso a enfrentamientos frente al edificio legislativo. Esto y más en las 5 importantes de la semana. Miles de personas, agrupaciones políticas y sindicalistas asistieron el 20 de octubre a la marcha que conmemora el 70 aniversario de la Revolución. La caminata fue una forma de conmemorar el hecho histórico, pero también de manifestar las situaciones que aquejan a la sociedad. Se conmemoró una fecha que marcó un antes y después en la historia política y social del país. Se conmemora la Revolución de 1944, día en que miles de personas salieron a las calles y lograron el derrocamiento del presidente Federico Ponce Báidez. Una serie de denuncias se generaron por la participación de empleados de la alcaldía de Misco en las conductas violentas de este martes frente al Congreso. Diputados y manifestantes protagonizaron una trifulca que se generó frente al Congreso. Las personas realizaron un plantón para impedir el ingreso de los parlamentarios, a la vez que exigían presupuesto para vivienda, seguridad, educación y empleo. Entre insultos, golpes y amenazas, varias personas resultaron heridas. Miembros de la Policía Nacional Civil se hicieron presentes y lanzaron gas pimienta para dispersar a los involucrados en los disturbios. En la trifulca que se produjo frente al Congreso de la República participaron decenas de personas, pero al menos 2 son empleados municipales de Misco. Así lo confirmó el alcalde de la comuna, Otto Pérez Leal. El primero de ellos es Mario Luis Pacay, quien ejerce como jefe del Departamento de Organización Comunitaria. La otra es Alba Ileana Velázquez Lemus, quien ostenta el puesto de coordinadora comunitaria. Ambos empleados señalados de participar en los disturbios, algo que Pérez Leal defiende argumentando que se encontraban de vacaciones. El impulso de las fuerzas entre opositores y oficialistas mantienen en impasse al Congreso. El Partido Patriota no espera más sorpresas de los opositores y suspendió el jueves mediante la Junta Directiva la sesión permanente. El presidente Arístides Crespo mantuvo una agenda pública en donde no se contempló la posibilidad de abrir un espacio parlamentario, pese a que 87 diputados solicitaron una sesión plenaria y elegir presidente del Congreso. La Asociación de Barrileteros de Santiago Zacatepeques invitan a los guatemaltecos para el 1 de noviembre a la exposición y vuelo de barriletes gigantes, a manera de realizar una comunicación de los vivos con los muertos. Cada año también la población de Zumpango se prepara para recibir a los miles de turistas nacionales y extranjeros que llegan para disfrutar del espectáculo de los barriletes gigantes que se exponen en el campo de fútbol del lugar. Guatemala sigue siendo un paraíso para el tráfico, trasiego y consumo de drogas. Y su combate, aunque desigual, sigue adelante y solo este año se han decomisado más de $1 millón.